Hola, si estáis escuchando esto, sois la Resistencia. Bienvenidos a Luces Extrañas. Este es el episodio número 36. Hola, yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un podcast sobre las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejo mis impresiones acerca de los objetos que se pueden observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones y material, comentarios acerca del material adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. Como sabéis, no es un programa sobre ciencia, sino que es un podcast sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos. La astronomía observacional, la astronomía visual en definitiva. Hablaremos sobre la práctica, el material y técnicas para observar el cielo estrellado con nuestros propios ojos a través de nuestros telescopios o prismáticos. Buenos días, tardes, noches. Pues sí, sois la Resistencia. La audiencia de este podcast no se cuenta por miles, ni mucho menos. Somos unos pocos cientos, pero sois los mejores. Con el maltrato al que os tengo sometidos, las idas y venidas, las prolongadas ausencias, los ahora aparezco y ahora desaparezco, en definitiva, la extrema irregularidad en la publicación, solo puedo deciros gracias por estar ahí. Pocas audiencias hay más fieles que vosotros. Como dicen por ahí, y es aplicable a este caso, más vale calidad que cantidad. Si tuviese una mínima regularidad seríais legión. De momento no parece que eso esté en mi mano, de modo que habrá que disfrutar y degustar lo poco que vaya surgiendo por aquí. Me consta que además muchos de vosotros, aprovechando la relativa, digamos, atemporalidad de los episodios, los escucháis más de una vez. Y esa es la idea, que un episodio, aunque tenga un mínimo de información de actualidad, se pueda escuchar mucho tiempo después de que se publique por primera vez, habiendo perdido su vigencia lo mínimo posible. Para facilitar un poco esta vuelta atrás en la búsqueda de episodios pasados, he hecho algún cambio para que los tengáis todos disponibles. Hasta ahora solamente podíais acceder a todos los episodios a través de iVoox, bien desde su web o bien desde la aplicación para móvil que tiene. Y la otra opción era pues la web de Luces Extrañas, dándole al play en el reproductor que sale en cada artículo. Pero los que utilizáis otra aplicación para suscribiros y escuchar podcast, como yo, sin ir más lejos, pues solamente teníais disponibles los últimos 20, teniendo que ir a iVoox o a la web para acceder a los anteriores. Pues bien, como os digo, ahora están todos visibles y disponibles desde cualquier aplicación. Los tenéis en vuestro teléfono o tableta sin necesidad de dar muchas vueltas por ahí. En relación a esto de las suscripciones, muchos de vosotros, de nosotros, somos usuarios de Spotify. Y hace unos meses esta plataforma dedicada a la música empezó a dar soporte a los podcasts, de modo que es un lugar interesante, muy interesante, y que viene muy a mano para suscribiros y escuchar podcasts, vuestros podcasts que más os gusten. Para ello el autor, en este caso soy yo, debe molestarse en indexarlo en Spotify, ¿no? Ya que ellos no lo hacen por ti, ni se hace automáticamente. Pues bien, ya lo hice y desde hace algún tiempo, hace algunas semanas, ya está disponible Luces Extrañas en un lugar más, en Spotify. Continuando un poco con cosas intestinas del podcast, como recordaréis, cambié de micrófono para evitar que el viento arruinara algunas de las grabaciones, que ya son escasas de por sí. No me podía permitir el lujo de arruinar más audios, de modo que le tuve que poner solución. Esto por una parte es bueno y la calidad del audio a mí me gusta algo más, pero por otra esto dota a mi voz de cierta reverberación. No sé si a vuestros oídos será algo que os guste o no.
Es un sonido que ya no parece de intemperie, sino de interior. Y bueno, pues si detectáis algo, como que mi voz se escucha algo artificial o sobreprocesada, que me he pasado toqueteando el tono, la ganancia y demás botoncitos, pues por favor, hacédmelo saber por alguno de los canales que tengo abiertos y trataré de corregirlo. En este orden de cosas, pues eso, que tengo canales abiertos por si queréis hacer comentarios, preguntas y críticas. Y se me puede pasar alguno, pero la idea que tengo es responder a cualquier cosa que me dejéis por ahí. Si no he respondido a un mensaje en un tiempo prudencial, pues no sé, unos días, por favor, insistid. Hay gente que hace los comentarios por correo, otros los hacen por Twitter, otros en los comentarios de iVoox. Y bueno, pues también tengo los comentarios de cada entrada del blog abiertos, siguen abiertos, por si a alguien le gusta más ese formato. Una de las cosas que me preguntó uno de vosotros este tiempo atrás era que era un sonido de trompetilla que suena en un determinado momento, exactamente en el minuto 43, en el último episodio. Y bueno, no lo había comentado porque me parecía obvio, pero la verdad es que no lo es. No lo había explicado. Cuando grabo a pie de telescopio, lo hago sin un guión, sin una escaleta, sin nada escrito, y eso provoca que a veces me atropellen mis palabras y diga este cuando quiero decir oeste, reflector cuando es obvio que quiero decir refractor, que diga diámetro cuando quiero decir longitud, en galaxia cuando quiero decir nebulosa, y muchas de esas cosas que ocurren cuando se habla atropelladamente. Pues cuando estoy procesando el audio y escucho que he metido la pata, en vez de insertar un audio a modo de parche corrigiéndolo, inserto un sonido como este o como este otro. A mí me parece una forma divertida, sin estropear el audio, de señalar que ahí he metido la pata usando la palabra que era evidente que no tocaba. De todos modos, son cosas tan obvias que seguro que las detectáis sin necesidad de que os señale dónde ha sido. Es también una de las consecuencias de la falta de práctica al micrófono. Pues nada, al igual que este amigo, también los demás podéis preguntarme por qué hago ciertas cosas o por qué no hago otras. Más cositas. Fue en el anterior episodio donde en la introducción os conté un poco mis desventuras con los prismáticos, que había comprado unos, que después de probarlos los había devuelto, que busqué y terminé comprando otro modelo de prismáticos que tampoco estaba seguro de que hubiesen salido bien, que se los dejé a un amigo para que los probase durante unas semanas. Y bueno, todo parece indicar que mis reticencias con los últimos era solo paranoia mía y que no les ocurre nada. Según me dice mi amigo, un saludo Pepe, si es que estás por ahí, es que me he vuelto un chivarita y que no puedo pretender obtener el mismo rendimiento óptico de unos prismáticos que de un telescopio Newton con oculares buenos. Que me deje de tonterías y que observe con ellos sin preocupaciones porque no les pasa absolutamente nada. Pues eso, que me dice que me he vuelto muy exquisito. De todos modos, lo de la primera unidad, los Nikon, era intolerable, fuese defecto o característica, así que tema zanjado, se acabó la búsqueda de un binocular. Así como desde el último podcast he hecho varios intentos de observación tanto de cielo profundo con el telescopio de 40 como de planetaria lunar con el 250 y la meteorología se ha empeñado en impedírmelo repetidas veces, sí que he podido usar los prismáticos. Bueno, vamos a ver, yo tengo prismáticos desde hace mucho tiempo, pero siempre los he utilizado como complemento. Siempre no, pero desde hace mucho los he venido utilizando como complemento al telescopio, como complemento a la observación con el telescopio. Era parte del equipamiento en la mayoría de las observaciones, siempre tenía el trípode de los prismáticos muy cerca del telescopio para echar un vistazo de cuando en cuando y obtener así una visión más general de la que proporciona un telescopio.
Pero lo que había practicado menos, y para esto hay que remontarse prácticamente una década y media, es observar únicamente con prismáticos. Esto hace que no esté habituado a este tipo de observación y que no tenga claro el modus operandi, ¿no? La postura correcta, la parafernalia que rodea la observación con prismáticos, los mapas a consultar y cosas de esas. Así que estas observaciones que he hecho desde el verano hasta ahora han sido más bien para adaptarme al tipo de observación y no han sido muy profundas. Han sido más bien para disfrutar de campos amplios, a diferencia de los que presta un telescopio relativamente potente y más bien sin rumbo, sobre todo tratando de encontrarme cómodo detrás de ellos. Aún me queda algo de adaptación para terminar de pillarle el punto a la rutina y después pues quisiera ofreceros algún episodio a pie de trípode, a pie de prismáticos. Todavía no tengo muy clara la forma de hacerlo, así que le iré dando unas vueltas al tema. Si queréis aportar vuestras propuestas para este tipo de episodio y ser en cierta medida cómplices del engendro, pues una vez más tenéis las formas de contacto en las notas del programa. Y bueno, si estáis escuchando esto es porque no solamente tengo que contar mis desventuras con los prismáticos, que el podcast ya está en Spotify, o mis experimentos con un micrófono nuevo, sino que tengo una observación que relatar. Es una observación lunar que perpetré desde la terraza de mi casa de Alcublas con el telescopio con el que acostumbro a hacer este tipo de observaciones, el Newton de 25. Y bueno, pues en esta ocasión tenía la idea de hacer un comentario de apenas unos 15 o 20 minutos de una zona muy concreta de la Luna, en donde no hubiese exceso de accidentes lunares a relatar. Ser bastante concreto, ser bastante breve. La Luna estaba crecida de unos 11 días, el cielo estaba despejado y me encontré con un hueco en el que pude dedicar un par de horas largas a la observación lunar. Y ya puestos en faena, qué menos que dedicar unos minutos a grabar mis impresiones acerca de una zona lunar especialmente interesante esa noche y dejaros un audio por aquí. La zona elegida esta vez fue la que alberga a Aristarco, Heródoto y el valle Sróter, en pleno océano de las tempestades. Una zona que, vamos, os aconsejo que visitéis cuando esté cerca del terminador. Al final, pues me enredé más de lo que pensaba y termino grabando un tiempo total superior a la media hora. Pero bueno, espero que seáis indulgentes y tampoco se os haga muy largo. Y nada, no se me ocurre nada más que deciros. Y no sé si me dejo algo por mencionar. Así que termino ya la intro y os invito a hacerme compañía mientras le echamos un ojo a la Luna. Vamos para allá. Bien, pues en estos días de lunación, el 11, el 12, el 10, hacia el terminador, hacia el noroeste, y metido dentro del océano de las tempestades, pues tenemos, en medio de un páramo relativamente vacío de cráteres, al menos de cráteres medianamente importantes, tenemos pues un conjunto muy interesante. Un conjunto muy interesante del que, resaltan en primer lugar por brillo el cráter Aristarco. Al lado de Aristarco hay otro de un tamaño similar, que es Heródoto. Podrían ser en tamaño gemelos, pero el brillo gana por goleada a Aristarco. Y es en esta zona, dominada por estos dos cráteres, estos dos cráteres per se también son interesantes. Es alrededor de estos dos cráteres cuando hay cosas muy curiosas, cosas muy llamativas y que valen la pena tener paciencia a momentos de un seeing bueno,
para ver detalles finos que en momentos de un seeing regular, de unas condiciones de visibilidad regulares, pues no se aprecian. Pero, como siempre, vayamos por partes, como Jack. El cráter Aristarco. Bueno, pues Aristarco, de unos 40 kilómetros de diámetro, vendría a ser un cráter más, si no fuera porque brilla muchísimo. Tiene un albedo que, bueno, pues aquí leyendo un poco antes de echarle un ojo, dice que es un albedo el doble que, bueno, el de la mayoría de los otros accidentes o cráteres lunares. Incluso, pese a que no es un cráter enorme, esos 40 kilómetros de diámetro que hemos mencionado, pues es visible a ojo desnudo, sin instrumentos de aumento. E incluso, y esto no lo sabía yo, no me había fijado o se me había olvidado, es incluso visible cuando esa parte de la luna está iluminada por luz cenicienta. Es un cráter de impacto, esto es clarísimamente un cráter de impacto, y tiene una profundidad de 3,7 kilómetros. Tiene un aspecto bastante redondo, bastante regular, no tiene paredes rotas que le deformen en exceso la figura, pero eso sí, las paredes están como aterrazadas hacia dentro del cráter, de modo que dentro del cráter no hay una superficie diáfana, sino que se reduce bastante su superficie. Y bueno, pues el pico central está pues rodeado de irregularidades, no es fácilmente detectable. El brillo, por lo visto, dicen que se debe a que es una formación joven, ¿no? De solamente 400 y pico millones de años de antigüedad. Entonces está recubierto, o las paredes internas del cráter están recubiertas por un material muy reflectante, bastante blanco. Tiene algunos cráteres satélite. A mí el más claro me parece uno que se llama Aristarchus F. Tiene 18 kilómetros de diámetro. Y bueno, pues no por evidente ni por contundente, pero sí por limpio. Es un cráter de estos semisumergidos en los que apenas el círculo del circo del cráter sobresale sobre el promedio de la superficie del océano, sea del mar, del océano de las tempestades, exacto, Oceanus Procellarum. Y bueno, puede parecer poca cosa, pero a mí me parece que aporta riqueza a la zona. Y bueno, ¿qué aumentos utilizar? Esto, bueno, es una perogrullada, pero vamos, los máximos que se puedan, siempre y cuando el cielo permita una imagen relativamente nítida. Si no lo permite, pues no pongamos aumentos en vacío, porque no conseguimos nada. Así que más vale mantenerse algún paso hacia atrás que, bueno, pues pasarse de aumentos y no conseguir una definición que permita ver detalles. Ahora mismo yo pues estoy usando, porque el cielo me deja, unos 150 aumentos en versión binocular. Estoy disfrutando bastante de la imagen, de la zona, y bueno, he probado 181, creo que me da el ocular de 6,7, y también también se consigue una imagen bastante definida. Entonces, pues eso, ya no es hablar de un número ideal, sino de el máximo aumento que podáis poner con una imagen nítida. En cuanto la imagen se ponga borrosa, pues es absurdo poner más aumentos. Sí que es verdad que me hubiese gustado ponerle 360 aumentos, que los tengo disponibles, y bueno, he probado poner 360 aumentos, pero la imagen pierde. La zona da de sí en cuanto a detalles a mostrar, si esos 360 aumentos aproximadamente son aplicables, pero bueno, no lo son hoy y ahora y aquí. Por lo visto el impacto fue oblicuo, el impacto que formó este cráter fue un poco oblicuo, y parte del material claro
que mencionaba que ilumina el interior de las paredes, también sale al exterior, y sale al exterior hacia el cráter vecino, lo separa muy poco. Si decíamos que esto tenía unos 40 kilómetros de diámetro, pues una vez que estás en el borde de Aristarco, pues antes de llegar a esos 40 kilómetros más, incluso 30 o una cosa así, llegamos al cráter vecino, Heródoto. Heródoto también es un cráter de tamaño similar, pero ya es muy diferente. Todo parece indicar que Heródoto estaba antes. O sea, Aristarco vino un poco como a molestar, a ensuciar el entorno. Tiene un diámetro parecido, 35 kilómetros de diámetro, pero ya no es profundo. Aquí ya se nota que el cráter de impacto que originó, el impacto que originó el cráter, perforó la corteza, salió lava, entonces el interior del cráter está plano. Y bueno, pues la altura de las paredes del anillo sobre ese centro llano apenas supera el 1,5 kilómetros, que ya es bastante. Viene a ser este círculo bastante regular, bastante redondo y sin cortes abruptos ni roturas ni nada, salvo pues dos cosas, dos salvedades. Una es un impacto de un cráter pequeño posterior que cae justamente en el borde del cráter, en el circo, vamos, ni hacia dentro del cráter ni hacia fuera del cráter, sino justo en la cresta. Aunque es difícilmente detectable, vamos, que no está al 100% del tiempo. Depende también, por supuesto, de las condiciones de iluminación y de atmosféricas de observación. Y bueno, la otra salvedad es que hay una zona en donde hay un promontorio, ¿no? Es más alto. La zona de la pared que es más cercana al cráter Aristarco, pues se nota que es más alta. Y se nota porque en estas condiciones de ángulo de incidencia de la luz del sol, la sombra de esta parte de la pared se proyecta sobre el suelo plano del cráter Heródoto, exagerándose así la mayor altura de esta parte de la pared del cráter. ¿Y qué más? Pues bueno, pues antes de saltar a la característica más importante de esta zona, al accidente, vamos a decir geológico, no sé si está bien dicho, tratándose de la Luna, más interesante de la zona, pues antes de eso incidir que, una vez más, dependiendo de la inclinación de la luz, pues los detalles son unos u otros. Hay detalles que salen, hay otros detalles que se ocultan y pues puede producir, incluso puede dar lugar a engaños. Con estas condiciones de visualización, con estas condiciones de ángulo de incidencia de luz, da la impresión de que de Heródoto surge un río de lava. Cualquiera que no haya visto este cráter en otras condiciones de iluminación o que no haya visto alguna fotografía, pues tal cual sale ahora por el ocular, por el telescopio, pues uno se lleva la idea de que hubo un impacto, ese impacto hizo el cráter, el impacto perforó la corteza de la Luna, de ese agujero salió lava que inundó el cráter y por eso ha provocado que el interior del cráter sea llano, pero salió tanta lava que rompió la propia pared y ese magma salió formando un río. Bueno, pues eso no es así. Este río de lava sale de otra parte, sale de un cráter que se llama Herodotus G. Hay unos cuantos cráteres satélites de Heródoto, como siempre pues se les pone letra A, B, C, D, E,
Y bueno, este río de lava, entre comillas, sale de uno de esos cráteres. Lo que pasa es que las condiciones de iluminación, las diferentes alturas, el juego de sombras, hace que parece que surja directamente de Heródoto, cuando no es así. Y bueno, pues hablemos de este río de lava. Creo que ya lo he mencionado en más de un episodio de estos que de cuando en cuando saco cubriendo la luna, pero le tenía ganas, pero no pudo ser porque pues muy probablemente aquella noche en que pretendía hacerlo el sync no era bueno y ni siquiera se veía bien el río de lava. El río de lava se llama Valis Sroteri. Tiene una longitud, está serpenteando y tiene una longitud total de unos 160 kilómetros. Y la profundidad parece que en el sitio donde más profundo es de 1 kilómetro, casi 1 kilómetro. Este cráter pequeño, que hemos dicho que se llama Herodotus G, está al norte de Heródoto. A una distancia parecida a su propio diámetro. Si esto medía 35 kilómetros de diámetro, pues 35 kilómetros más abajo surge Heródoto G y de ahí nace este manantial. Ya solamente la observación del valle Sroteri y ese serpenteo que lo aleja poco a poco de su origen ya da para una observación de toda la noche. Resulta muy atractivo ver pues eso, un accidente distinto. No es un cráter, no es un mar, no es una pared, no es una grieta. No es una grieta, está causada por una rotura, por un enfriamiento repentino del material de un terreno, sino aquí ha habido una corriente de un fluido, vaya. Y se ve pues que tiene profundidad. Uno puede ver la sombra de la pared del río sobre el propio lecho de este río, de este canal. Claro, conforme se va alejando el río de su origen, pues va perdiendo fuerza, va perdiendo profundidad, va perdiendo anchura y va perdiendo, pues bueno, incidencia, y somos menos capaces de verlo. Entonces el reto está ahí, en cuánta distancia podemos seguirlo. Si esos 160 kilómetros o la mitad o un tercio. Y bueno, en sus comienzos pues tiene una anchura de 10 kilómetros y luego hasta que empieza a debilitarse ya tiene una anchura, pues yo diría que constante, en unos 5 o 6 kilómetros. Esta es la grieta lunar o surco lunar, dependiendo de los gustos, más contundente de toda la luna y por tanto la más fácil de observar, al menos en los primeros instantes, en los primeros compases desde que nace. El cráter del que nace es muy probablemente una chimenea volcánica y bueno, hay quien dice que pues este río podría haberse formado por ser un río de lava, o bien podría haber sido también un túnel de lava al que bueno se le ha hundido el arco, el techo con el tiempo. No sé si eso es posible porque al menos en fotografías parece que el lecho del río parece muy plano, entonces no da a entender que se haya derrumbado un techo a lo largo de todo el recorrido, pero bueno, parece que es una cosa que está vigente. Y otro detalle que no soy capaz de ver hoy, pero que he visto más veces y que si buscáis fotos pues veréis también, es que hay una grieta más delgada que tendrá pues un medio kilómetro de anchura que recorre el fondo del valle. O sea, está en el centro del río, pues lo recorre por el medio. Parece ser, aunque esto es difícil de comprobar, que prácticamente hasta el final del recorrido van juntas
y al final pues se separan y esta grieta continúa en solitario unos 50 kilómetros. Total, que la longitud total de esta grieta vendría a ser unos 200 kilómetros. Y los que estudian estas cosas pues dicen que esto sugiere que puede haber habido una emisión de lavas posterior. Vamos, que sobre ese río de lava ya hecho y ya solidificado volvió a surgir la lava y volvió a haber un pequeño río, un pequeño flujo. Es muy entretenido Bayes Rotary y la verdad es que se va el tiempo tratando de sacarle detalles. Primero se surge del cráter origen, se dirige primeramente hacia el norte, luego en línea diagonal u oblicua gira hacia el noroeste y luego vuelve a dirigirse hacia el suroeste. Hasta que, bueno, pues se pierde a la vista, se pierde al telescopio. Están muy bien este tipo de zonas en la Luna porque como están inmersas dentro de una planicie sin apenas detalles, pues cuando hay un río de lava o una grieta, pues uno lo puede recorrer de principio al final o hasta donde las capacidades ópticas de su instrumento les deje, porque no hay un solapamiento de cráteres y de accidentes lunares que no deje ver estas cosas. Aquí la cantidad de accidentes lunares es limitada y entonces pues hay una cierta claridad en lo que se ve. Hay un cierto espacio entre un accidente y otro. Vamos, unos no se comen a los otros con tanta frecuencia como otras zonas de la Luna, que yo evito porque suelo evitar y no debería, pero suelo evitar porque son un auténtico lío. Estas zonas como la del Bayes Rotary, Aristarco, Herodoto, zonas así, pues vienen muy bien porque está todo separadito, bien clasificado y bien claras las cosas. Este es el río de lava o la corriente más evidente de toda la Luna. Pero no es la única, no solamente de la Luna, sino de aquí mismo. Aquí mismo hay otras corrientes que surgen de otros cráteres, también por lo visto parecen chimeneas de lava, pero ya pues no garantizo que se pueda ver con la mayoría de los telescopios, ni siquiera en una minoría de noches. También hay cráteres por supuesto, lo que hay son grietas. También hay una zona de grieta más al norte, pues dirigiéndonos hasta dónde, pues ¿cómo se llaman estos? Los montes agrícolas. Los montes agrícolas, que son una cordillera alargada en diagonal en noreste a suroeste. Pues bueno, pues desde Aristarco y Herodoto hasta llegar a los montes agrícolas, digamos que ahí se engloba todo, con algún cráter satélite acompañando la imagen. Y hablando de cráteres satélite, pues vamos a Prince. Bien, pues ya llevando un rato por aquí, por el cráter Prince, como os he comentado, pues este cráter tiene un diámetro de 46 kilómetros. Parece que hay unidad de criterios en la medida del diámetro de este cráter, 46 kilómetros. Tiene una profundidad, aunque esto hay que cogerlo con pinzas, de 1020 metros. Esto voy a suponer que es del promedio del lecho del cráter hasta el punto más alto o el promedio de puntos más altos del circo que rodea al cráter, el circo que lo forma. Y bueno, si habéis visto o estáis viendo una imagen o estáis viendo a través del telescopio, que todo puede ser, este cráter, pues veréis que es un semicráter. Es un cráter viejo, sumergido, semisumergido en la lava de una oleada de lava que vino después, en la lava del Oceanus Procellarum, que es donde se encuentra. Así es un cráter de 46 kilómetros semi-inundado por lava ajena.
La cantidad de irregularidades que tiene en su centro, en su fondo, pues se podría decir que es equivalente o es igual a la de sus alrededores, a la del Oceanus Procellarum propiamente dicho. Se ve alguna irregularidad que probablemente no, lo estoy viendo además en una foto. Se debe a pequeñísimos cráteres de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, de 3 kilómetros, pequeñas ondulaciones y alguna que otra grieta o un río de esos que hablábamos anteriormente, pero no hay nada serio, nada de picos centrales, nada de terrazas rotas, nada de cráteres serios posteriores, al menos en el interior de Prince. Y bueno, pues así tenemos que el cráter, el circo que lo forma, viene a estar intacto en la mitad noreste, vendría a ser esto, y pues no diría que un 50%, pero vamos a decir un 40 o un 35%, digamos que es inexistente, está completa y absolutamente sumergido en la lava, salvo una o un par de prominencias que corresponderían a zonas más elevadas del circo original y que sobresalen sobre el promedio de la superficie de la lava, del suelo, vamos. Cabe decir también que en esta parte por la que sí hay montañas, por las que el circo original está relativamente intacto, por aquí enlaza con una serie de montañas que se conocen como montes Harbinger y que bueno, pues vendría a ser como una cordillera de montañas que han sido también sumergidas y solamente han sobrevivido por encima de ese promedio de lecho de lava, pues las 4 o 5 o media docena de picos o de domos que se conocen como Harbinger, como montes Harbinger. Y uno de esos montículos, una de esas montañas, una de esas crestas, está prácticamente subida, está tocando mucho, está en pleno borde este del cráter Prince. Y bueno, ya que estamos en Prince, pues vale la pena darse una vuelta por estos montes Harbinger. Bueno, y también acercarse a los anteriormente mencionados Aristarchus, también el Valles Rotary, las grilletas que hay al norte de Aristarchus, y así veremos pues cositas. No sé si, bueno, pues sí que lo sé porque lo acabáis de oír. El Valles Rotary, que es ese río de lava bastante pronunciado que salía de un cráter en las inmediaciones de Aristarco y Heródoto, pues hay unos cuantos accidentes de naturaleza similar en toda esta zona, que muchas veces se les ha denominado como renacuajos. Y es que ocurre que hay un cráter bien producido por un fenómeno volcánico, bien producido por un fenómeno de impacto, y ese cráter está abierto por un extremo y de ese extremo ha fluido pues un fluido, nunca mejor dicho, y ha serpenteado y al cabo de unos cuantos kilómetros pues se pierde, se hace estrecho y desaparece. Bueno, pues esa forma recuerda a un renacuajo. Si podéis echarle un vistazo a fotos de la zona o incluso vídeos, hay vídeos del Apolo 15, si no recuerdo mal, con mucho detalle de esta zona y además con una inclinación de la luz solar que permite ver todas estas cositas con bastante contraste. Entonces podéis ver en las inmediaciones de Prince que están las rimas, las grietas Prince, que vienen a ser pues eso, flujos de lava que salen de algunos cráteres. Desde luego ninguno de ellos es tan heavy como el Valles Rotary que os mencionaba anteriormente,
pero hay unos cuantos que son muy vistosos. Y aquí, pues en las inmediaciones del cráter Prince y los montes Harbinger, hay unos cuantos crátercillos o intentos de crátercillo a los que les sobresale pues un barranquito, un barranco que va serpenteando hasta desaparecer. Algunos de ellos, bueno, según he podido consultar así a vuela pluma, tienen nombre. Uno de ellos es el cráter Iván, que, bueno, para que os hagáis una idea de su dificultad, tiene 4 kilómetros de diámetro. Justo tocando tiene otro, pero destaca mucho menos porque es mucho menos profundo y por lo tanto las sombras que proyecta sobre sí mismo son bastante más discretas. Pero bueno, para que os hagáis una idea de lo difícil que es, pues esa referencia de 4 kilómetros de diámetro. Un poco más arriba, bueno, arriba en la imagen realmente es hacia el sur y en plena ladera del cráter de Prince, en plena ladera exterior norte, hay otro cráter, el cráter Vera. Es estos 2 kilómetros es un diámetro que, bueno, pues en un principio es difícil, no debería, en las condiciones al menos que tengo esta noche, no debería ser visible. No, pero a lo mejor sus condiciones de profundidad, las condiciones en donde está y que de él emana o parece que emane una rima, un canal de estos que digo yo, pues eso hace que pues, sea detectable. O bien el cráter per se o bien las consecuencias de ese derrame. Y ya os digo, estos son los más discretos, aunque alrededor del cráter Iván y pues eso, hay algún crátercillo de estos diminutos que pues son los que les ocurre eso. Son los renacuajos, entre comillas, más discretos que hay por los alrededores. A mitad de camino entre el cráter Prince y estos fluidos, estos ríos de lava que os acabo de mencionar, a mitad de camino de Bayes Srottery es donde hay un par de renacuajos o 3 que son más vistosos. Son más vistosos, sí que es verdad que no en todas las circunstancias se pueden ver, hay que echarle paciencia a ver si vemos las rimas, a ver si vemos de dónde surgen. Y bueno, la verdad es que por algún motivo que desconozco, este tipo de cosas se dan más en esta zona. Bayes Srottery, Aristarco, Herodoto, Prince, que en otras. Si vamos más al norte, hacia los montes Agrícola, podemos encontrar alguna más, pero ya no es una cosa frecuente. Vemos algún canal, vemos alguna rima, alguna grieta, alguna cosa sospechosa de haber sido un barranco por el que ha fluido lava, pero esta concentración de, no sé, media docena o más de cráteres que han sido desbordados y han provocado ríos de lava, por algún motivo aquí es más frecuente y en otras zonas de la Luna no. Una zona muy interesante. Y bueno, ya que estamos por aquí, y para terminar, y aprovechando que le he echado un vistazo, lo he estado observando un rato, yo terminaría con... hay muchos más. La verdad es que es una zona que, aunque está separada, no está mezclada con otras zonas saturadas de detalles, pues nada, hay donde elegir. Hay muchos cráteres, por supuesto, con su nombre, con sus medidas, con sus características y con sus particularidades. Pero pues yo en este audio me quedaría ya solamente con Krieger. Esto está un poco al norte de Prince. Es un cráter que, vamos a ver, tiene unos 22 kilómetros de diámetro. Viene a ser la mitad que Krieger. Y bueno, aquí en los datos me pone que tiene una profundidad de 1 kilómetro, algo muy típico. Y bueno, pues es un cráter de impacto, no tiene aspecto volcánico, como la inmensa mayoría. También es un cráter que fue inundado en su día por lava de inundaciones de los alrededores, aunque no en tal medida como la de Prince, pero vamos, sí que redujo la cresta circular
a una leve prominencia. Y luego con posterioridad le cayó otro impacto justo encima de Krieger, y justo encima de la cresta del circo cayó otro cráter, que a ver si lo pronuncio bien porque estos nombres holandeses, Van Briesbroek. Este es el segundo cráter que hay encima del borde de Krieger. Es de 9 kilómetros, está limpio e inmaculado, proyecta sus paredes una sombra sobre su hueco bastante generosa, cosa que indica pues nada, que no hay derrumbes ni terrazas ni nada, es más bien cónica y pronunciada la cosa. Sí que se puede ver en este caso, pese a que ha sido inundado de lava, que hay irregularidades en el lecho del cráter. Hay pequeños domos, pequeñas montañas, nada muy puntiagudo, eso sí, pero sí que se ve, sí que se aprecia cierta rugosidad. El circo que lo forma es irregular. En algún sitio, en alguna de sus zonas tiene un aspecto puntiagudo o angular. Y otra de las cosas que se aprecian por momentos es que una de las paredes ha sido rota y de ahí ha fluido lava hacia el exterior. Nos encontramos con otro renacuajo, pero vamos, en este caso la cola es nada en comparación con el tamaño del cráter. Este es otro ejemplo de la cantidad brutal de detalles que uno puede apreciar en un cráter o en dos, en una zona muy pequeña, si las condiciones acompañan y sobre todo si se tiene la paciencia suficiente para que esos detalles vayan surgiendo y el ojo se dé cuenta de lo que está viendo. Y bueno, yo no daría más detalles porque cada momento en la luna tiene su aquel, cada grado de inclinación de la luz del sol le aporta unas sombras u otras, unos detalles u otros, una profundidad u otra, y el resto os lo dejo a vosotros cuando ataquéis esta zona que os cito hoy, por ejemplo, como cualquier otra. Doy por concluida la sesión y os invito a que visitéis esta zona porque, lo dicho, aunque es pequeña, aunque es concreta, aunque está aislada, es muy interesante. Venga, os dejo por aquí y yo pues continúo con esto o con lo que buenamente pueda hasta que pues la luna caiga, hasta que la imagen ya se empiece a estropear. Chao, chao. Y esto es lo que dio de sí esta observación. Una observación en la que pues, en un principio no pensaba grabar, pero luego me salió el venazo podcastero y cogí el micrófono sin hacer ningún tipo de introducción. Y bueno, pues la suerte ha querido que tratase esta zona de la luna cuando en el podcast anterior, que os había prometido en la intro que iba a tratar estos accidentes lunares, el Bayes, Rotary, Aristarco y Herodoto, pues no lo hice por meteorología, porque el tiempo se me echó encima, así que lo he podido hacer en este siguiente. Espero que os haya gustado la zona, espero que le echéis un ojo y que disfrutéis al menos tanto como yo. Lo dejamos aquí. Aquí terminamos el episodio número 36. Para contactar, hacer comentarios, preguntas, consultas, sobornos y amenazas tenéis varios medios a vuestra disposición. En Twitter estamos en la cuenta @luces_x. Al correo electrónico podéis escribir a lucex@nestorgm.com y también podéis dejar vuestras valoraciones, comentarios, estrellitas en iVoox, en iTunes o en estos sitios, para darle visibilidad al podcast en los índices, para que la gente que va buscando programas de esta temática se encuentre con él y tenga la oportunidad de escucharlo alguna vez. Como siempre, dejo enlaces para todo ello en las notas del programa. Muchas gracias por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y nos vemos por ahí fuera.